muchas veces somos objetos de violencia de género y muchas veces no sabemos. Podemos acabar así si es que no conseguimos la información adecuada. De repente no estamos informadas, por eso es que uno a veces no dice, no, él me quiere, y yo por eso, no, pero si no hablamos podemos acabar, si no nos informamos bien del conocimiento, qué es lo que está pasando en la realidad. Bueno, ¿me podría decir ahí qué es violencia? Si alguien sabe. Todo acto que percibe a una persona, ¿no?, ante otra. Puede ser violencia psicológica, violencia física, verbal. Muy bien. Claro, muy bien. Claro, violencia es uso de la fuerza para conseguir algo a fin, ¿no? Mire, en nuestras parejas a veces, ¿no?, que no quieres algo, a golpes, a gritos, a insultos, como dijo, psicológicamente, ¿no? Es algo que no podemos permitir nosotras. Bueno, ¿alguien me podría decir qué es género? ¿Conocen qué es género? Igualdad de hombre y mujer. Ajá, es la diferencia de género, ajá, de sexo masculino a femenino, ajá, es la diferencia de sexo. Violencia de género es una agresión física, verbal o psicológica, como comentaron antes. Puede ser muchas veces es por el género opuesto. En el país, en Perú, más se mira la violencia por el varón, que nos matan, nos agreden, muchas veces nos descuartizan, nos queman. En cambio, en otros países no es así, más aquí en Perú. Formas de violencia de género. Física, que es la agresión. Psicológica, el maltrato psicológico cuando nos insultan, nos gritan. Económica, cuando nos tienen, no gastes en esto, que mira acá, si te condicionan el dinero. Social, en la sociedad. A veces miran manejando carro a una mujer la mujer es bien prudente para manejar, el hombre no. Y te miran manejar carro, ay, ¿qué haces manejando carro? Corre a cocina. No, o sea, ¿por qué? La igualdad. Todos podemos hacer, si el hombre y la mujer también lo puede, ¿por qué no? Sexual. Es cuando te obligan a tener relaciones, muchas veces hasta en pareja sucede eso. Así es. Tipos de violencia, que viene a ser casi como la otra diapositiva que hemos visto. Psicológica, como les expliqué antes, que vienen a ser los insultos, físicos, los golpes. Patrimonial, que te dicen, te condicionan, ¿no? Si te vas, pierdes la casa. O muchas condiciones. Económica, sexual y desigualdad, discriminación, donde dicen, no, acá no se aceptan mujeres para trabajar, solo varones, y no debe ser así, el trabajo es para todos, podemos realizarnos de la misma manera que los hombres. Bueno, acá podemos ver una estadística donde hay vínculos de la víctima con el presunto agresor. Más se mira en nuestro refugio, en nuestros hogares, mayormente es en nuestros hogares. Con el esposo, los problemas son en la casa. Casi en la casa de la víctima del agresor es en nuestros hogares. En la parte de abajo, es vínculo de la víctima del presunto agresor. ¿Quién nos agrede más? Las parejas. Quien más agrede en la casa es las parejas, el primo, un familiar, un amigo, no. Quien más nos agrede es las parejas. Está comprobado eso, hay más porcentaje en eso. Acá miramos otro cuadro estadístico donde podemos ver en nuestro país en qué nivel está. Miren, Perú está en un 22% en lo que es el respeto a derechos a la mujer. Y en violencia de género, Perú está en el 30%. Pueden fijarse, miren cómo estamos en este país. Así, miren. Un acoso sexual ya da miedo salir a la calle, no sabes ni cómo vestirte para poder salir a la calle y salir tranquila, porque uno no puede ni vestirse, no sabía cómo, porque de todas maneras, como te pongas, te empiezan a molestar, faltan el respeto, insultan, y no hay comodidad para las mujeres, uno no se siente seguro en la calle. No, porque uno puede vestirse como uno dice. No, digo, lo primero que dicen es que nosotros provocamos. Claro, sí, pues. A continuación, mi compañera le va a dar algunos casos de agresión, les van a explicar. Personas han tenido la suerte, las mujeres, de poder contarle a alguien y poder sobrevivir a este acoso, ¿no? Porque hay mucha gente que hay mujeres que cuánta gente ha muerto, descuartizadas, quemadas. Ahí mi compañera les va a explicar el caso. Y como decía mi compañera, vamos a ver algunos casos de agresión. ¿Cuántos conocemos o no hemos visto incluso, ¿no?, en la televisión, ¿no?, las noticias que sobre Arlet Contreras, la peruana víctima de violencia doméstica cuya batalla judicial la volvió un emblema en su país? ¿Recuerdan de ella? Ni una menos, ¿no? Entonces no le
Muy bien, ¿no? Entonces, esos casos en los cuales no se le dio, se le minimizó, no dio la importancia, ¿no? Como que era algo leve y era su novio, pero el hecho de que sea su novio, su pareja, no tiene ni un derecho a poder, hasta casi le costó la vida. Entonces, ahí, ¿no? Y como no le pareció justo la sentencia que le dieron al novio, todo creo que fue 9 meses. Entonces, ¿qué hizo? ¿No? Se levantó y hizo no ni una menos, y creo que fue felicitada incluso en Estados Unidos, la reconocieron. Entonces, todo eso, ¿por qué? Porque se atrevió, porque rompió, ¿no? Rompió un paradigma, siempre estar calladas, ¿no? Siempre no decir nada. Entonces, ¿qué pasó? Eso fue un caso y se reconoció, y creo que también eso nos ayudó a nosotros. Eso es lo que queremos ahora transmitir, ¿no? Que nosotros tenemos voz para poder hablar y decirlo. Otra mujer también que no se quedó callada, que también habló, bien conocida, ¿no? En la farándula incluso, ¿no? ¿Quién es? Lady Guillén. ¿Se acuerdan de ella, no? ¿Quién era su pareja? No, su pareja era un cumbiambero, ¿se acuerdan? ¿Qué pasó con él, no? Entonces él, ¿no? Le agredió una vez, varias veces. ¿Y cuál era la actitud de ella? Que siempre lo dice, lo manifiesta, ahora que tiene su programa. ¿Cuál era su actitud? ¿Se acuerdan? ¿Por qué varias veces? Porque pasaba y después decía que le perdonaba, que decía que no, que se había caído, ¿se acuerdan? ¿No? Varias veces. Mentía que no, él no había sido, ¿no? Entonces eso es lo que hasta que en esa foto fue la última que le costó casi le cuesta la vida, ¿no? Recibió bastante ayuda, todo. Y hoy en día, y cuando ella decidió, ¿no? Ya ponerle un alto, a hablar, y no fue fácil, porque hubo mucha crítica. Se burlaron de ella, ¿no? Incluso se revertían los papeles. ¿Por qué? Por el día de cómo está en el país. Pero ella puso un alto. ¿Y hoy en día qué cosa es? Es una abogada. Es una abogada. Y llegó a la televisión. Entonces, ¿no? Y miren su actitud. Creo que ninguno de nosotros ha llegado en ese estado. Pero si uno se atreve, ¿no? Se atreve a hacerse respetar, ¿no? Y no dejar que se burlen, no dejar, ¿no? Que nadie, ¿no? Pueda, minimizarnos, ¿no? O pueda humillarnos, que son tipos de maltratos y violencia. Entonces, esos son los casos. También tenemos otro caso más. Otro caso. Otros ejemplos que también conocemos. ¿Se acuerdan también del migrante venezolano que mató a su familia? ¿Se acuerdan? Y también a su cuñado, no esposa, hijo y su cuñado, ¿no? Y dice, Eric Hernández Ramos usó un cuchillo para acabar con la vida de su esposa, su bebé de 1 año y su cuñado. ¿Cuál será el caso de esa persona? ¿Qué creen de esa persona, de Eric Hernández? ¿Por qué creen que lo haya hecho? Claro, pero sea muy bien, ¿no? Claro, ya no es normal. Aquí estamos hablando ya de un homicidio, son a 3 personas, asesinatos. Entonces, no, y eso es lo que ha sucedido. Entonces, no, es lo que está en la realidad de hoy en día. Esos son algunos casos de lo que se ve diariamente. Por esa razón es la cual se está ahora propagando más y enseñando, para que ustedes también sean voceras y enseñen a otros. Entonces, es lo que está sucediendo, ¿no? En el caso de Eric, que metió todo eso, ¿no? Y acá otro caso que es un caso muy fuerte, sinceramente a mí me consternó, creo que a todos nos ha consternado. ¿En el caso de quién? De Ivy Agreda, ¿no? ¿Qué sucedió con ella? ¿Y por quién? Psicópata, porque no era novio, nada. Porque algunos decían que es su novio. No, no es su novio. No era nadie. La acosaba. Acoso, lo que tocó mi compañera sobre el acoso, tipos de violencia. Y cualquier, acoso, lo minimiza, no le dan importancia. Pero no, mire lo que sucedió. Fue más fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió con ella? ¿No? Falleció. Porque se le complicó su enfermedad, ¿no? Sí, era un 60%, pero se le complicó más, y ella falleció. Entonces, ¿por qué, no? A lo mejor no se atrevía a hablar, o no se atrevió a decir, o no se atrevió a contar a su familia. ¿Por qué? Por vergüenza, por miedo. Tantos factores que hoy en día muchos de nosotros podemos tener, porque es una realidad. Muy bien, entonces esos son algunos casos que hemos estado, ¿no? Que conocemos nosotros, ¿no? Y queremos saber aquí, ¿cuál es el círculo de la violencia en la pareja? Porque hay un círculo. Le decimos un círculo vicioso que no, que siempre está. ¿Y comienza con quién?
comienza con la aparente calma, ¿no? Cuando todo es felicidad, ¿no? La época de la conquista, ¿no? Entonces, ¿no? Cuando comienza el cortejo, ¿no? Entonces dice, sale con su pareja e intenta conquistar. Ahí todo está ok, ¿no? Muchos le hemos pasado, otros sí, otros no, ¿no? Es lo normal, ¿no? Luego comienzan los primeros síntomas, tensión violenta y progresiva. ¿Por qué? Entre comillas, aparecen celos, peleas. ¿Se queda ahí nomás? No, se incrementa. Insultos, gritos, humillaciones. Ya comienza, ¿no? Comienza con eso. Pero uno cuando está empezando, ¿qué dice? Ya va a cambiar, ya va a mejorar, ¿no? Pero no nos damos cuenta que sigue, agresión violenta. ¿Qué dice? Amenaza, ¿qué más? Lanza objetos, desata su furia, la violencia se transforma ahora en físico. Ya cambiamos, ya subimos a otro nivel, en la cual ya comienza, ya hay un maltrato físico, o sea, psicológico, pero más fuerte. Entonces, ¿luego qué sigue? Aquí no le ha pasado. Levante la mano, no, mejor no levantamos. Entonces dice, arrepentimiento y promesas. ¿Qué sucede? Muy bien. ¿Qué dice? ¿Qué dice la? ¿Qué dice la? Última. Esta es la última. Y hasta se arrodillan. Es cierto, se arrodillan. Eso es lo que sucede. Y que nunca más. ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen otras? Ustedes no. ¿Qué hacen otras personas? ¿Qué hacen otras? No. Ustedes no, ¿no? Ustedes no. O los hijos, ¿no? Dice, ¿no? El agresor reconoce sancionar, pide disculpas, dice que ha cambiado y promete que no lo volverá a hacer. Y uno lo perdonó. ¿Y qué pasó? La reconciliación, ¿no? ¿Qué dice? Muy bien, ¿qué dijo? Muy bien, es cierto. En la reconciliación muchas quedan embarazadas, es la verdad. Es cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque está, ¿no? Entonces uno ya decide, ya cambió, ya tiene un día que está diferente, sonríe, no me grita, no me habla feo. Nos sentimos en el cielo. Imagínense a veces uno lo que puede pensar cuando desconoce sobre lo que es la violencia. Entonces llega la reconciliación. Y luego comienza el círculo vicioso otra vez. La calma, luego algo no le gustó, no le dio la comida caliente, ¿no? O llegó a la casa, le encontró usted acostada durmiendo, ¿no? O le encontró en la vecina, ¿no? O le dice, como dice, se burla de su físico, ¿no? Y comienzan, o ya estás con el panadero, con el carnicero, ¿no? Con el lechero. Y comienza, ¿no? ¿Y qué sucede? Comienza el círculo vicioso. Comienza porque luego comienza la agresión violenta, luego se arrepiente, le pide perdón y usted vuelve a perdonarlo. Entonces, eso es un círculo vicioso, que a veces uno no se ha dado cuenta, no se ha pasado, no se ha dado cuenta y es lo que ha sucedido. Entonces, tenemos que, no, cuando ya empezamos a ver qué es nuestra realidad o nos está sucediendo eso, ¿qué tenemos que hacer? Poner un alto. Stop, como dice, alto. Tenemos que hacer algo, ¿no? Entonces, vamos a continuar y vamos, ¿cómo podemos reconocer a un maltratador? ¿Cómo podemos reconocerlo? Primeramente, el agresor generalmente no tiene la capacidad de autocontrol. Es impulsivo, no se controla de inmediato. A veces no habla, como dicen, no habla con las manos, ¿no? De inmediato se sulfura, se irrita,
¿Por qué? Porque hay una ira que tiene dentro de él, tiene una ira que no la controla, ¿no? Posiblemente haya sido maltratado de pequeño, problemas, tantas cosas que usa, pero está dentro. Entonces eso no le permite controlarse y es impulsivo. ¿Y qué pasa? Actúa, sea verbalmente, sea físicamente. Hemos visto los diferentes tipos de agresiones y comienza a actuar. Entonces, si vemos una persona así, es un maltratado porque no es normal, ¿no? Seguimos, dice, se debe identificar si la persona no es capaz de controlarse en una situación de diferente opinión. Somos personas, pero somos diferentes, no somos iguales. Si a ti te gusta el rojo, a mí me gusta el blanco. ¿Eso está mal? No, no está mal, porque somos diferentes y no seríamos iguales. Entonces, no, a ti te gusta el tallarín, a mí me gusta la pachamanca, ¿no? Y así en diferentes puntos, diferentes opiniones. Pero no, las personas que son, no, tiene que ser como ellos dicen, como ellos desean, tienes que tú comer esto, tienes que ser así. Entonces, no respetan tus opiniones, ¿no? Es como que no, nos invalidan. Entonces, esas personas ya no son, como dice, no, ¿cómo poder reconocer? Tercero, si la persona reacciona con gritos o golpes para defender su postura. Si no le parece, ¿no? Y quiere defender su postura, su forma de pensar, ¿qué hace? O bien, grita, o si no, los golpes. Porque es la única forma que tiene de poder hacer prevalecer lo que él piensa o poder hacer lo que él desea. No hay otra manera. No hay otra manera porque esa manera la habrán enseñado, no sabemos, pero esa manera, ¿y eso qué pasa? Se va de generación en generación, ¿sí o no? ¿Por quiénes aprenden eso después? Muy bien, los hijos. ¿Y los hijos con quién lo hacen? Cuando tienen su familia, su esposa. Luego vienen los nietos y luego los bisnietos. ¿Cuándo rompemos? ¿Cuándo rompemos la cadena? Por eso depende depende de nosotras. Cuando le ponemos el alto. Entonces, si ya vemos los síntomas en mi vecino, en mi vecina, hay que avisar a la vecina. Si vemos en mi familia, hay que avisar porque eso no es normal. Debemos de respetarnos. Entonces, estamos para avisarnos aquí. Entonces, muy bien, continuamos. Indicios de un maltratador. Vamos a lo que estábamos tocando, ¿no? Dice que es el primer punto. Celos, incontrol excesivo. ¿A alguien le pasó? No. A su vecina, usted no. Sí, es cierto, ¿no? ¿A qué se refiere con ese celos y control excesivo? ¿A qué cree usted que se refiere? O por casualidad conversas con un vecino, qué cosas se conversaron. Muy bien. Ya se están citando. Muy bien, eso. No, su mente está maquinando esas cosas y si fuera por el maltratador te tiene un cuarto encerrada. No salgas ni hagas nada, eso. ¿Eso porque pues son los celos excesivos, ¿no? Quiere controlar todo lo que haces, hasta lo que uno piensa. De esa manera son algunos indicios de un maltratador. Luego, descalificación, humillación y crítica corrosiva. O sea, siempre está criticando lo que haces. Todo lo que uno hace le parece mal. Todo está mal. Si se vistió así, si dijo eso, si preparó eso, todo eso, o si trabajó, todo, siempre está criticando. Siempre está criticando, viendo cosas negativas, no ve cosas positivas, ¿no? Entonces, de esa manera. Luego dice manipulación y presión a través de diversos medios. Claro, lo que estábamos viendo, bueno, económicos, le da 10 soles para la semana. Muy bien, es otro tipo de maltrato, ¿no? Le dice, no, por eso, ¿no? Y comienza, ¿no? Como dice, ¿no? A decir todas las cosas que hace por él, ¿para qué? Como que él tiene el poder. Él tiene el poder. Por mí, comes. Por mí, vives. Por mí, respiras. Solo falta que diga eso. Solamente no creen que tienen el poder cuando somos personas independientes y merecemos respeto. Luego dice vacío e indiferencia afectiva intencional, ¿no? Entonces son personas, ¿no? Que no son muy afectivas, no son personas, ¿no? Que no tienen un trato un poquito más seco con nosotras, ¿no? Entonces de esa manera. Luego vemos violencia y agresividad, obviamente, ¿no? Ya sus actos son violentos, son agresivos. Es constante. Por eso que se llega al círculo, ¿no? El que estamos como un círculo vicioso. Luego dice, genera clima de amenaza e intimidación. ¿Cómo son los hogares cuando son de personas que son maltratadoras? ¿Cómo es el hogar?
Un caos. Por ejemplo, aquí estamos tranquilos, nos reímos, compartimos, usted opina, yo opino, nos enseñamos. Pero ¿cómo es un hogar cuando tiene todas esas cosas? Cuando hay un maltratador. El clima, ¿no? ¿No? Claro, es triste, ¿no? Que mi conversación tiene. Exacto, es un clima de tensión, de temor, de miedo. Es lo que sucede. Entonces eso es lo que se genera un clima, como dice, de amenaza, porque no puede hacer nada. No solamente usted, su familia, sus hijos y todos los que viven, los que tienen familia multifamiliar, con, sea los abuelos, los tíos, todo ese ambiente se genera, no solamente es a uno. Luego dice, un vínculo acotado y escasa sensación de cansancio, debilidad y falta de ganas de vivir. Personas deprimidas, son personas que están aburridos. Sí. Claro, esas personas que son, como dice, indicios de un maltratador, ¿cómo es? Personas que no tienen, andan deprimidas, andan tristes, ¿no? Dice que les ha ido mal, que todo, tienen esos indicios, todas esas cosas tiene una persona maltratadora. Así que si usted conoce a alguien que tiene esos indicios, alerta. Alerta, porque tenemos que hacer algo, porque si no se repite en nuestra generación, y es lo que estamos viendo. Muy bien, seguimos. ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos? ¿Como en la fotografía nos pondremos? No, eso era antes. El primer paso que puedes dar es explicar tu situación a otras personas y pedir. Claro, ¿es malo pedir ayuda? No es malo. Todos necesitamos ayuda, todos nos tenemos, ¿no? Somos personas que necesitamos de unas de otras, somos personas sociables. Entonces, si nos suceden esas cosas, ¿qué tenemos que hacer? Pedir ayuda. O aconsejar a alguien que pida ayuda. No puede quedarse callado, quedarse, ¿no?, con todas esas cosas. ¿Por qué? Porque ya hemos visto, ¿no?, en otros casos cómo, en qué van a terminar, cuáles son las consecuencias. Entonces, si es mi caso, tengo que pedir ayuda. Tengo que hacer algo. Y si es el caso de alguien, aconséjele. Aconséjele que no puede seguir porque sabemos en qué va a terminar. Luego dice, te aconsejamos buscar el apoyo ¿de quién? De familiares. ¿No? De familiares, de amistades, de confianza, personas que ustedes le tengan confianza, dicen, ¿no?, que te apoyen. Familiares que tampoco no se quieren meter en tus problemas. Exacto. Ni amistades. Sí, es cierto. Dicen, defiéndete sola. Sí. Sola. Pero alguien debe haber. Alguien va a haber, ¿no? A lo mejor no es nuestra familia, una persona. Claro, ¿no? Entonces tenemos que hacer algo. Si ya no encontramos a nadie, ¿no?, lo óptimo sería si que alguien nos apoya, pero tenemos que hacer algo, ¿no? Pero siempre habrá alguien, que es una amiga, alguien debe haber que nos va a hacer un apoyo, o palabras, ¿no?, que nos va a apoyar. Entonces tenemos que hacer algo, ¿no?, que nos acompañe en esos momentos difíciles, porque ¿saben qué sucede? Que con una persona hace maltratos, psicológicamente no estás bien. Entonces tampoco te es fácil, no es tan sencillo hablar o decir lo que te está pasando. Por eso necesitamos que alguien nos acompañe, porque algunos, y los que no, nos puede pasar algo porque no estamos bien, estamos todavía consternados, entonces necesitamos que alguien nos acompañe, por eso que si usted ve a alguien, acompáñelo, o acompáñela, porque es necesario por nuestra misma situación como estamos. Entonces dice también si en tu entorno detectas un posible caso de violencia de género, ¿qué tenemos que hacerlo? Si vemos ahí en nuestra comunidad, en el lugar donde estamos vivimos, tenemos que apoyarlos. ¿Ustedes conocen a alguien? Si no conocen, ¿no? Pero si vemos un caso así, tenemos que hacer algo. O si es nuestro caso, entonces tenemos que pedir ayuda. Qué bueno, que por eso está aquí también, ¿no? Y puede sonreír, puede compartir con nosotros. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer si vemos? ¿Qué tenemos que hacer? Muy bien, acompañar, ¿no? Y pedir, ¿qué cosa? Pedir ayuda. No es malo pedir ayuda. Eso no es malo, ¿no? Entonces tenemos que pedir ayuda. Muy bien, seguimos entonces. Claro, también tomó la determinación, ¿no? También es cierto, ¿no? Bastante piedra. Claro, entonces... Uno aprende de violencia a violencia. Claro, la idea es poquito ir solucionando también para poder estar mejor, ¿no? Para poder en un ambiente. Para evitar esto, la violencia no es buena, porque la violencia trae más violencia, no podemos continuar así. Entonces... Bueno, cuando te pone ya... Bueno, en este caso, hay casos de violencia, pero... Claro, uno tiene que darse cuenta en un principio claro, como la pareja.
para no llegar a la violencia, porque violencia trae más violencia. ¿Y cómo criamos a nuestros hijos? Los niños cómo van creciendo. Por eso es que los niños desde pequeñitos van viendo violencia casa y cuando se casan vuelven a repetir lo mismo porque es una cadena y no debemos permitir eso. cierto. Es más, debemos hablar con nuestras chiquitas mujeres y enseñarles a quererse ellas mismas, porque primero para valorar tenemos que querernos nosotros para querer a alguien. Si tú te quieres, al quererte tú no quieres que no le peguen, no le hagan nada. Entonces, tú no debes permitir que nadie te insulte, te grite ni te pegue para poder continuar tranquilo y vivir feliz en un hogar. Y darle estabilidad emocional a nuestros hijos y así poder tener unos hijos buenos para el futuro. Si no, ¿qué vamos a tener en el futuro? Imagínense. No podemos hacer esas cosas. Claro. Violencia no trae más violencia, señoras. Al contrario, ver cómo es y cortarlo por los años y tranquilas, uno sigue felices con los hijos. No puede salir de con sus hijos. No tiene también, si no les haces así todo el tiempo, ¿no? Que uno tiene que saber defender. Claro. Que no te puede levantar. No se pueden dejar maltratar. Claro, no nos podemos dejar maltratar. Como dice, si era de bueno que como dice la persona, Claro. cambia a buena hora, pero si no, evitarla. Para no alimentar la violencia. Lo que queremos es evitar la violencia. Claro, y ya no hay violencia ahora. Claro, la idea es cada día mejorando y que evitar la violencia es lo que queremos hacer, ¿no? Muy bien. Entonces, continuamos. Dice, ¿qué hacer cuando se sospecha ser víctima de violencia de género? A lo mejor estoy diciendo violencia y yo ni me he enterado. También pasa en muchas personas que ni se han enterado. Entonces dice, ¿qué hacer cuando se sospecha ser víctima de violencia? ¿Qué dice? ¿Qué es lo primero que tiene que hacerse? Denunciar. ¿Y a dónde vamos a denunciar? Tenemos que denunciarlo. ¿Saben por qué? Tiene que haber evidencias. Tiene que haber evidencias de lo que pasó para que más adelante pruebas. Si no, ¿usted en qué se ampara? Entonces necesitamos pruebas, ¿no? Ahorita sí está viendo bastante apoyo. Ahora ya mejoró el apoyo. Sí, eso es cierto. Anteriormente no había. Sí, es cierto. Ahora están mejorando. Está mejorando en ese aspecto. Entonces, ¿qué más? ¿En dónde? En la comisaría. ¿Dónde más? En un centro de salud. Mejorando mucho porque hay más muertes en este año. Sí, pues hay feminicidios. Como dicen, no hay muchas denuncias. Sí, pues. Ese es el problema. Claro. Por eso que lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Se quedan callados. Por eso Sí. Ese es el problema, que se quedan calladas. O sea, uno sin maltrato debe de contar a un Sí. familiar. Si el familiar no te ayuda, ¿dónde puedes buscar más ayuda? La comisaría, para denunciarlo, para buscar solución, si solas no podemos. ¿dónde está el ¿dónde Sí. está golpeado? ¿En qué lado? Exacto. Mire, colegista. No te hace la Es como hay casos que dicen, hay casos Sí. ¿no? que Sí, pasan. hay casos Que que dicen, pasan. mi marido me violó. Sí. Pero ¿cómo te va a violar si es tu marido? Bien que te has dejado. A veces sucede eso. Sí, es cierto. Sucede, lastimosamente en nuestro país hay gente que profesionalmente no es la Sí. calificada que queremos. Es cierto, un poco la Pero condición. no hay que temer, porque no todos son iguales. Hay profesionales que están muy preparados y ayudan a la gente. Yo digo, cuando yo soy de la idea de, si es que en una comisaría, un ejemplo es se trata sobre las violencias domésticas de las mujeres, debería haber, como dice, una dedicada mujer, porque hay varones Sí, que son bien por el machismo. déspotas y no Sí. te atienden como debe de ser. Es cierto. Por el hecho de que eres mujer, o también hay mujeres. Por eso digo, debería haber igualdad, pero a veces sucede cosas. Por ejemplo, hace poco tuve una violencia con una amiga que le sucedió a ella. Y bueno, le acompañé, como dice usted, a la comisaría. Pero, ¿qué le dijeron? Es tu marido, ¿cómo te va a violar? Y disculpando la expresión, le Claro. hizo contra natura, como dice, ¿no? Le dijo, no, pero me ha hecho como... ¿Y que te gustó? Y tú estás veniendo a denunciar. Claro, es cierto. Encontramos diferentes tipos de personas. Encontramos también como hay personas que no son las adecuadas. Pero también lo que es cierto. Si uno no hace valer sus derechos, buscando va a encontrar. Porque tampoco no nos podemos valer de eso, como dice, para poder actuar por nuestros medios, porque también podemos a veces equivocarnos o también, como dice, generar más violencia. Pero sí tenemos que nosotros aprender a hablar y a buscar. Todavía dicen, ¿acaso lo hizo delante de tus hijos en tu cuarto, encerradito? Por eso, pues, eso Sí. no es violación. Como dice, existen personas que no están muy calificadas. Preparadas para tocar ese tema. Hay gente que las ponen a trabajar ya. Tú te pones en esta oficina, pero no los preparan. Es lo que falta, preparación, conocimiento. Para decir violación, o sea, en familiar, ¿no? Tiene que ser delante de tus hijos o delante de un familiar para que sí te violó. O sea, Sí. mientras, como dice, fue en cuatro paredes, no es violación. Claro, es que no sabe los derechos de no es la persona, no conoce. Pero ustedes ya conocen y a veces hay que enseñar a ese tipo de personas.
¿Me entiende? Por eso, cuán importante es la educación, cuán importante es aprender. Pero si uno no conoce, ¿cómo lo dices? ¿Cómo lo puedes enseñar? Entonces, es importante conocer y decir y hacer valer nuestros derechos, ¿no? Que nos merecemos respeto. Entonces, en definitiva, tenemos que buscar apoyo. Tenemos que, si hay ese tipo de personas, busco a mi vecino, busco a mi familia, me voy, busco. Tiene que llegar justicia, tiene que haber. Buscando encontramos, pero tenemos que buscar una solución y tenemos también que aprender y conocer el tema. Pero si no conocemos el tema, nos dejamos intimidar por cualquier persona y creemos en los argumentos que nos puede decir que pueden ser errados y la creemos. Pero alguien que sabe, como ustedes están manifestando, ¿usted cree que le van a responder así? No. No, eso sucede en la comisaría, pero en la comisaría de familia que está más arriba, ahí recién atendieron a él. Ya ves, por eso buscando se encuentra, pero sí hay, sí podemos encontrar una solución. Entonces, a todas esas cosas que están sucediendo. Entonces, ¿no? Entonces, entonces tenemos que nosotros denunciar y buscar ayuda. ¿Cómo debe actuar? Ahora viene para nosotras. Ahora dice, ¿cómo debe actuar la mujer maltratada? ¿Cómo debe actuar? Primero, ¿qué dice? Aléjate de quién? Del maltratador. Es lo primero que tenemos que hacer, alejarnos del maltratador. Entonces, ese es lo primero. ¿Por qué? Porque no podemos continuar recibiendo violencia. No podemos continuar siendo maltratadas. Entonces, tenemos que alejarnos. Segundo, ¿qué dice? Haz conocer a tus familiares, te crean o no te crean, pero usted ya le hizo conocer, ¿no? ¿Qué tipo de persona y qué le está pasando a usted? Pero si no decimos nada, nos quedamos callados, pues como usted dice, hay de todo, puede ser personas que te apoyen y no, pero no creo que sea toda tu familia. No creo que todos van a darte la espalda, no creo. Entonces, tenemos que nosotros, como dice, hacer conocer a nuestras familias, no estamos solas, estamos para apoyarnos. Entonces, somos personas que tenemos sentimientos, no somos robots. Tercero, acude a un especialista para poder empaparse del tema. Si es una denuncia, entonces para que usted sepa cuáles son sus derechos, no qué le corresponde a usted, para que nadie pueda burlarse o pueda no también, como dice, faltar de respeto o recibir un maltrato psicológico, porque lo que hacen es maltrato psicológico. Entonces se le dice, usted me está haciendo un maltrato psicológico y va a ver qué le va a responder. Entonces, muchos de ellos se abusan, ¿sabe por qué? Porque no hablamos, porque no conocemos nuestros derechos. Entonces, eso. Y luego dice, el cuarto, denuncia. Ya cuando conoces con todo temas de valor y lo denuncias. Entonces, lo que tenemos que hacer. Entonces, si eso haríamos, como dice, ¿no? Podríamos ir cambiando y mejorando. Como dice, hay de todo, pero uno buscando, ¿no? Entonces podemos nosotros encontrar, como dicen, ¿no? La solución y ver la manera de hacer un alto ante el maltrato, un alto ante la violencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Se acuerdan los 4 pasos? ¿Se acuerdan? Primero, ¿qué? Alejarse. Entonces, si alguien continúa, ya no está bien, pues. Ya no está bien, y ahora ya sé, no está bien. Segundo, haz conocer. Y tercero, para que te oriente. Para que te oriente, ¿no? ¿Qué se está pasando? Y luego el cuarto, denuncia. Tienes que denunciar. Entonces eso es lo que estamos. Muy bien. Son muy aplicados ustedes. Felicitaciones. Tener siempre presente que, eso es muy importante, porque es también, dice ¿qué cosa? Que nadie es culpable de ser maltratada. Existen muchas personas que dicen, yo me merezco, por mi culpa, ¿no? Voy a hacer que merezco ser maltratada. Pero que tenemos que nosotros saber y tomar conciencia que nadie debe ser maltratada. Nadie tiene que recibir maltratos. Entonces tenemos que también romper a veces muchos esquemas, muchos paradigmas que tenemos nosotros o que nos han inculcado, ¿no? Entonces tenemos que, nadie merece ser maltratado, ni hombre ni mujer, nadie. Segundo, que nada justifica la violencia, nada, absolutamente nada. Podemos hablar, podemos conversar, llegar a un acuerdo, a pesar de diferentes opiniones, pero nada justifica la violencia. Entonces también para nosotros también no hacer violencia o no generar violencia en nuestra familia o con nuestros hijos. Entonces nada justifica la violencia, nada. Entonces eso que sea para nosotros. Nosotros tenemos que conocer eso y no practicarlo. ¿Sí? Entonces es muy importante que en todos los casos de violencia
es importante denunciar el hecho. Entonces, cualquier tipo de violencia que usted reciba, tiene que denunciar, tiene que decirlo, tiene que manifestarlo, sea cualquier tipo de violencia, porque nadie merece ser maltratado, nadie. Y aquí hablamos de manera general, como decíamos, de tanto el hombre como la mujer. Nadie merece ser maltratado. Entonces, eso es, nosotros tenemos que tener presente eso, son puntos muy importantes para nosotros. Si conocemos eso, vamos a evitar muchas cosas y vamos a evitar también familias, ¿no? Familias que puedan desencadenar en más violencia y más violencia. Comenzamos con los hijos, los nietos, los bisnietos. ¿En qué vamos a terminar? Entonces, es un círculo vicioso. ¿De quién depende el cambio? De nosotros. En poner un alto, en poner un alto a la violencia, a los tipos de violencia que nosotros hemos observado, ¿sí? Entonces, ¿qué hemos aprendido hoy? Muy bien, entonces esperamos que les haya gustado este tema, ¿no? Ha sido muy de verdad, muy enriquecedor compartirlo con ustedes. Nos han enseñado también muchas cosas ustedes a esta experiencia. Gracias, más bien espero que haya sido de su agrado toda la información que les he dado y les sirva para conocimiento de ustedes. Les hemos traído una información para que lleven a casa, la puedan leer y se empapen más sobre el tema. Gracias. Sí. En conclusión, la violencia de género es un problema álgido en las sociedades de Latinoamérica y ha tomado unos niveles inesperados en nuestro país. A la fecha del 2019, van 46 casos de feminicidios e incontables casos de abusos en contra de la mujer. Este tipo de charlas nos hace ver la poca o nula información de este tipo de problemas que existe en las poblaciones de más bajos recursos. En muchos casos son objeto de maltrato y ni siquiera saben de ello y no saben cómo actuar. Es importante que el gobierno, en coordinación con las entidades del Estado, como hospitales, municipalidades, iglesias y colegios, realicen charlas de sensibilización a las poblaciones más vulnerables, con el propósito de reducir los altos índices de abuso de género que actualmente existe en nuestro país.